buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Lucumí. Bienvenidos a una charla de Hablando de Deporte. El día de hoy tenemos dos invitados muy especiales. Por este lado tenemos a Cristian Albarracín, soy atleta de 400 metros con vallas de la Liga de Bogotá y profesional en deporte de la Universidad Santo Tomás. Okay. Por este lado tenemos a mi nombre es Kevin Steven Mina, soy atleta de alto rendimiento, selección Bogotá y selección Colombia, en la prueba de 400 vallas, 4x400 y soy profesional en entrenamiento deportivo de la Universidad del Área Andina. Bueno, el día de hoy es muy especial porque venimos a hablar de la leyenda. Todos conocemos la leyenda de los 100 metros planos, Usain Bolt. Entonces queríamos empezar una charla como que muy dinámica, como que ¿ustedes qué piensan de Usain Bolt? Para ustedes, ¿quién fue Usain Bolt? Usain Bolt es el referente del atletismo, es la bestia, la máquina. Yo empecé el atletismo por Usain Bolt, por lo general uno empieza es por el nombre. Okay. O sea, ¿te has enfocado, te gustó mucho lo que era el tema de los 100 metros o simplemente entraste al deporte porque fue como que ese referente que te motivó como que a llegar al atletismo o de pronto, no sé, te llamó la prueba, te llamó la atención otra prueba? No, por lo general uno está mirando así televisión y Juegos Olímpicos y en esa época cuando yo era pequeño el que salía siempre era Usain Bolt o Michael Phelps, Usain Bolt, eran como los referentes del deporte de la velocidad, de la natación y del atletismo. Pero pues yo decía, no, la natación eso como que no aguanta. Y yo soy alto, entonces yo me veía como reflejado en Usain Bolt, entonces yo decía, no, yo quiero ser como Usain Bolt. Entonces ahí fue que yo busqué la liga y empecé a entrenar. Kevin, ¿qué piensa? Kevin, ¿cómo llegó al deporte? ¿Cuáles fueron como que sus inicios del deporte? ¿Qué lo llevó a practicarlo? Bueno, pues todos tenemos como ese referente, ya que pues es un ídolo para muchos. Igual viendo las carreras de Usain Bolt, él tenía un compañero también de entrenamiento, Asafa Powell. Entonces siempre fueron como los dos referentes que tuvimos nosotros o que tuve yo para incursionar en el deporte, ¿no? Yo quería ser un corredor de 100 metros planos, pero pues ya va más como en la genética y en lo que uno se vaya encaminando y pues resultamos en los 400, pero obviamente siempre fue encaminado y uno siempre vio esa referencia de Usain Bolt. Es curioso ese tema de la genética, como que muchos dicen, bueno, y muchos entrenadores y muchas personas que se encargan de estudiar como que esa ciencia, esa antropología. ¿Cuáles son los factores que permiten que tú hagas una prueba o no hagas otra prueba? Por ejemplo, en el caso de Usain Bolt, ¿tú qué puedes decir? ¿Qué fue lo que lo caracterizó a él para llegar a los 100 metros planos y a los 200 metros? Pues yo cuando arranqué en mi carrera, yo primero empecé la carrera universitaria antes que la carrera deportiva. Empecé a entrar el primer semestre y me empezaron a enseñar como de biomecánica, de fibras rápidas, fibras lentas. Y vi una materia exclusivamente sobre biomecánica en la que hablábamos de Usain Bolt y yo empecé por eso. Entonces lo que me decían allá era que Usain Bolt es como una excepción a la regla, porque por lo general una persona tan alta, yo también soy muy alto, tiene unas palancas de movimiento muy amplias. Al tener una palanca de movimiento muy amplia es muy difícil moverse rápido. Es como decir, nos explicaban que era como un carro. Si uno tiene el piñón grande se va a mover más lento porque es más amplio, la cadena es más amplia. Si usted tiene los piñones más pequeños, una persona pequeña se mueve mucho más rápido. Pero a Usain Bolt le hacían pruebas de isoinerciales, de fuerza explosiva, a Balakov, entonces me mostraban un documental en el que el man era muy raro que una persona tan alta fuese tan explosiva. Entonces él corría 400 y de 400 lo fueron bajando, 200 y el entrenador dijo no, ¿cómo meterlo a 100? Todo el mundo le decía, los doctores y médicos le decían no, él es muy alto, se va a empezar a lesionar. Y ahí está la prueba de que el man es récord mundial, récord olímpico. Es curioso ver esta parte de un atleta como Usain Bolt tan alto corriendo los 100 metros, porque se supone que los 100 metros es una prueba muy rápida y una prueba muy potente. ¿Qué pasaba con Usain Bolt en los 60 metros planos? Porque pues es una prueba muy potente. ¿Por qué nunca se llegó a destacar si es el rey de la velocidad? Bueno, como decía Cristian, Usain Bolt en sus inicios, en su juventud, él era corredor de 400 metros. Siempre es bueno probar y destacarse e intentar en otras pruebas, ¿sí? Ya más de pronto con la tecnología que pues, a medida del tiempo viene evolucionando, pues al hacerle pruebas a Usain Bolt pues, se dieron de cuenta de que era una persona muy explosiva que dependiendo, como decía Cristian, no importaba la estatura, aún así lograba llegar a unos picos muy altos en explosividad, en las pruebas isoinerciales
y demás. ¿Qué pasa? Usain Bolt era un atleta que era, porque pues ya es una persona que se retiró, ¿no? Era un atleta que en su primer sprint de 100 metros, de 60 metros, era una persona que iba atrás en la carrera. Pero para mí era el momento en donde él empezaba como con la frecuencia, ¿sí? Empezaba la frecuencia, empezaba como a dejar sus rivales atrás, y desde ahí es donde empezaba la carrera de él. Por eso él nunca destacó como en carreras cortas de 60 metros, porque para eso teníamos a Safa Powell y muchos otros referentes, y Usain Bolt no corría 60 metros porque él sabía que no le iba a ir bien en esa prueba. La bestia de los 60 era Safa Powell y Tyson Gay, eran las bestias en esa época del 60. Pasaba también, explicaban ahí que, digamos, lo que pasa en el 60 es que es una prueba no tan vista. O sea, no hay mucha gente que sepa que existe el 60 metros planos. Entonces Usain Bolt él se destaca cuando todo el mundo lo está viendo, cuando él tiene a todo el mundo la atención, a los medios, una persona muy mental. El man les gana a todos desde cabeza. Safa Powell hacía pruebas con Usain Bolt y a Safa Powell se lo comía. Pero lo que pasaba era que la atención él no la sabía manejar. O sea, cuando nos dices que se lo comía era que era mejor que él en los... A Safa Powell era mejor que Usain Bolt en todo, dicen. A Safa Powell es el Racing Corona. ¿Es el Racing Corona? Exactamente. O sea, los estudios pueden decir básicamente que el cuerpo de Safa Powell sí estaba diseñado para la velocidad y no el de Usain Bolt. El cuerpo de Safa Powell era diseñado para ser el más rápido de la historia. Pero el man nunca supo manejar la psicología, y ya pasa a otro tema que es la mentalidad, la psicología. Usain Bolt nació para ser el mejor mentalmente. Ok, pero eso es duro porque, o sea, teniendo todas las condiciones morfológicas y antropólogas, porque los estudios lo muestran, exacto, salen los estudios tú diciendo ser el mejor atleta y tu cuerpo diseñado para la velocidad, y no lograr tener los picos ni los resultados que ha tenido Usain Bolt es muy frustrante. Sí. ¿Qué podemos decir de sus rivales? O sea, comparación, podemos hacer una analogía con respecto a la estatura, el peso. A Safa Powell era un poco más bajo que Usain Bolt, pesaba menos, igual Tyson Gay, que ha sido como sus mayores rivales a lo largo de los años, ¿no? ¿O qué se puede decir de ellos? A Safa Powell medía 1,84, 85, y en torno a la relación del IMC él pesaba 85 kilogramos. Y era de fibras, bueno, tenía sus segmentos corporales más anchos, los huesos y los músculos. Usain Bolt es de fibras largas, de segmentos muy largos para correr 400, 800. Entonces por eso el man era raro que corriera tan rápido. Usain Bolt, a Safa Powell, es campeón mundial de 60 metros planos, tuvo récord mundial de 60 metros planos, que ahora lo tiene Christian Coleman. Y uno hace la comparación con los que están hoy día, que son, digamos, Noah Lyles, que es el mejor del mundo ahorita. El man es como un caso parecido a Usain Bolt. El man gana desde cabeza, porque hay corredores que tienen una biomecánica mucho mejor que Usain Bolt, pero él les gana desde de cabeza, de que el man sabe manejar los momentos difíciles. Pues un atleta no solamente se compone de capacidades, de fibras rápidas, de fibras. Para mí un atleta se compone tanto en la parte física, obviamente entrenamiento, pero la parte psicológica para mí es el 40% o el 30% de los resultados de un deportista. ¿Listo? Y más de una carrera de 100 metros planos que dura 10 segundos, 9 segundos. O sea, en esos 9 segundos la reacción que tú tienes que tener, tienes que estar mentalmente concentrado, físicamente bien, porque por una micra de segundo te pueden expulsar de, no sé, de una olimpiada, de un mundial. Perdió un mundial por probarse una salida. Ah, claro, perdió una salida. Entonces para mí todo es fundamental. En los deportes de alto rendimiento juega mucho como lo prepotente que es el atleta. Okay. Para mí, un atleta tiene que volverse prepotente al momento de estar en su competencia. Hacerse notar, como que yo estoy en mi prime, estoy en mi momento, yo llegué aquí, ¿sí? Puedo tener a Usain Bolt al lado, y eso era lo que le pasaba a los rivales de Usain Bolt. Cuando Usain Bolt se paraba en el partidor, el 70% de las personas que estábamos viendo la competencia sabíamos que Usain Bolt iba a ganar, y eso ya era presión inmediatamente para los otros tres rivales de Usain Bolt. O sea, los bloqueaba automáticamente. Exacto, porque el porcentaje de gente que los veía ellos como ganadores era muy mínimo. Entonces eso
les afectaba mucho psicológicamente al saber que tenían a la leyenda olímpica y el invicto de 4 años al lado, ¿sí? Entonces, no se prepararon físicamente, para mí estaban todos muy bien preparados, pero mentalmente Usain Bolt se lo llevaba un 200%. Claro, y era comprobado, porque no sé si se acuerdan la Olimpiada en Londres, que iba como favorito a Safa Powell. A Safa Powell iba como favorito y pasó la final con récord del mundo. Y incluso lo vieron los medios, lo grabaron a las 2 de la mañana asomado a la ventana, que no podía dormir. Entonces como que esa presión psicológica que sufren esos atletas es muy importante a la hora de ir a sus mejores resultados. Cabe aclarar que hasta el mejor panadero se le quemó el pan porque Usain Bolt perdió un mundial por presión psicológica también. Uno dice que Usain Bolt siempre fue la bestia, pero el man en el 2011 apareció uno que también era la bestia, que era Johan Blake. Johan Blake tiene la segunda mejor marca de la historia, 9.67. El man llegó, ganó el Trials de Jamaica con mejor marca que Usain Bolt. Usain Bolt no quiso correr ese año, o por lesiones creo que no corrió. Y el man se dejó comer la cabeza y no pudo manejar la presión, aún siendo Usain Bolt. Hasta Usain Bolt, o sea, eso es un buen referente de que uno puede ser la bestia, pero hay días buenos, hay días malos, y ese año Usain Bolt no pudo manejar la presión, se dejó llevar, tenía a Johan Blake al lado, se robó la salida y baila, y Johan Blake quedó campeón mundial ese año. Ah, fue el año, ok. Pero digamos es curioso lo que dice Cristian, porque dice se robó la salida, mientras no tuvo la oportunidad de correr, o sea, se dejó meter presión en el momento previo a la competencia, a la carrera. Pero yo digo que si Usain Bolt no se fuera a robar la salida, yo digo que la historia hubiera sido diferente. Yo siempre tengo la teoría que corrían y Johan Blake le ganaba. Es que es curioso, porque incluso si vamos unos años después, podemos ver el retiro de Usain Bolt. Entonces se puede decir, pero Usain Bolt no estaba en su mejor momento y aún así terminó la carrera de los 100 metros no estando en su mejor forma. Y quedó siendo tercero. O sea, entonces se puede decir que alguna de las teorías sí es que Usain Bolt hubiera podido ganarle, pero también hubiera podido perder su trono estando en su mejor momento contra un atleta mucho menor que él y con una proyección más alta. Sí, digamos, muchos atletas hacen eso, que es, digamos, Usain Bolt lleva un recorrido, es como ahorita en esas Olimpiadas. La figura, la estrella era Noah Lyles en los 100 metros planos, ¿verdad? Entonces, la atención que generó y el atletismo también se mueve por dinero, ¿sí? Y la cantidad de dinero que generaron esos segundos en los que Noah Lyles ganó esa competencia fue billones de ganancias. A comparación que si hubiera ganado el jamaiquino. Porque no era un man muy conocido. Porque no era una persona referente para todos. Todo el mundo como que, ay, el jamaiquino casi le gana. Pero si donde fuera sido así, para mí, de pronto ese evento se fuera ido en pérdidas. No en su totalidad, pero sí hubieran habido menos ganancias, como si hubiera ganado Noah Lyles. ¿Por qué? Porque pues ganó una persona que no es referente. Entonces nos vamos al caso de Usain Bolt. Usain Bolt viene en su momento y él dice, no, me pueden ganar. Él prefiere robarse la salida, decir me robé la salida y me ganaron porque me robé la salida, no porque corrí contra él. ¿Sí? Y en el próximo evento Usain Bolt vuelve y gana. ¿Sí me va a entender? ¿Por qué? Porque es que él no se sentía. Hay momentos, digamos, nosotros como atletas hay momentos donde llegamos a entrenar y ese día nos sentimos fatal y no queremos hacer nada y el cuerpo de nosotros sabe cuando uno no quiere, no responde. Entonces ya está aquí psicológicamente, si tú dices voy psicológicamente, voy a entrenar a psicología y voy a hacer las cosas bien, a decir no, ni psicológicamente voy a estar bien. Puede ser que Usain Bolt estaba así en ese momento, claro. Y es válido. Entonces el que hizo, me aparto, me recupero y vuelvo y no voy a perder mi trono, claro. Porque no van a decir le ganaron a Usain Bolt, sino que no, Usain Bolt se robó la salida. Entonces, pero es que es fair play, digamos, entre los valores del olimpismo es correr sin robarse salida ni nada, sino hacerle. Entonces al man le critican mucho eso. El man como que dominaba mucho mentalmente a los otros. El man era muy crack, pero no era tan limpio. Pero no sé si recuerdan en esos mismos juegos, en ese mismo mundial, Usain Bolt se coronó como campeón de los 200 metros planos, con una marca buenísima. Entonces hay teorías que dicen que Usain Bolt estaba en su mejor momento, que fue un momento de desconcentración, fue un segundo que se desconcentró y se robó la salida, donde Johan Blake ocupó la segunda posición en los 200 metros, que incluso empezó una rivalidad entre ellos mismos. No como que no evadiendo como que ese tema, sino como que
¿Qué podemos decir de los jamaiquinos? Como que su ubicación geográfica, ¿será que también influye? También influye como para que sean los mejores del mundo en las pruebas de velocidad. Porque si bien sabemos, Jamaica es potencia en el fútbol. Bueno, pues los deportes más fuertes de ellos es el fútbol, el atletismo y el cricket. El cricket es el deporte de Jamaica. Exacto, pero entonces, o sea, a comparación de otros países, esos 3 deportes son los únicos que se destacan estos jamaiquinos, los 100 metros, pero entonces se retiró Usain Bolt, nacen otros 2-3 jamaiquinos que siguen corriendo por debajo de 10 segundos y siguen estando entre los 5 mejores del mundo. Que podemos decir como que esa ubicación geográfica se influye. Pues digamos, dentro de las islas del Caribe, donde está Cuba, Jamaica, Barbados, todas esas islas siempre se han destacado. Dicen que porque es como una herencia africana que quedó muy marcada. Entonces como que ellos no se mezclaron tanto, entonces ellos quedaron muy ahí en esa zona y pudieron potencializar eso y la alimentación, que tienen pesca muy fácil. Como que sí, no han estado en contacto como con el continente como tal, pero lo de Jamaica dicen que es porque allá el atletismo es la vida de ellos allá, digamos, desde pequeñitos, competencias de atletismo. Allá un nacional de atletismo es como si fuera aquí un partido de Millonarios Santa Fe, la final del nacional. Como que el clásico. Exacto. Allá la rivalidad es, digamos, es el peladito de tal colegio contra el peladito de tal colegio y se hacen matar por ganar. Entonces es como que una cultura del atletismo que existe allá, cosa que no existe aquí en Colombia todavía, que es lo que se está tratando de construir. Kevin, ¿qué piensas si decimos que aquí en Buenaventura, o no sé, en Caloto, Cauca, en Guachené puede salir una persona con las condiciones, no como las de Usain Bolt, porque ya sabemos que, exacto, puede salir con mejores condiciones? Un ejemplo, con las condiciones como las de Asafa Powell, un joven que el cuerpo de él sea diseñado para la velocidad. Bueno, yo opino que claramente pues hay cierta ventaja en Jamaica, pero yo opino que en Colombia tenemos mucho potencial y mucho talento. ¿Qué pasa? El deporte en Colombia lo practica solo la persona que puede, ¿sí? Yo soy del corregimiento del Cauca, ¿sí? Las oportunidades son muy pocas, o sea, o trabajas o estudias, o sí, o sea, no hay como una cultura arraigada hacia el deporte o alguien que apoye el deporte, ¿sí? Ejemplo, pongo el caso de Caterina Ibargüen. Caterina Ibargüen es de Urabá. ¿Qué pasó con Caterina Ibargüen? Caterina Ibargüen destacó en salto alto durante un tiempo y fue un entrenador del exterior que vino por ella y ella empezó a entrenar en otro país, siendo de Colombia y en Colombia teniendo nuestros entrenadores, ¿sí? Y empezó a formarse como atleta olímpica en otro lado. ¿Qué pasa? En Colombia el deporte no se apoya, ¿sí? O sea, se apoya de pronto el fútbol, muchas otras cosas, pero el atletismo como tal, para mí no tiene mayor apoyo. En el Cauca, en Guachené, en Santander de Quilichao, Buenaventura, en el Chocó hay mucho potencial, muchísimo, pero no hay quien... Como que no existen esos mecanismos de apoyo que permitan cogerlo desde como que... Ahí sí estoy de acuerdo con ustedes con lo del apoyo. Yo hablo mucho de eso con Jorge, me gusta hablar de eso con Jorge, porque me dice que la cosa no es tanto, y yo estoy de acuerdo con el man, que no es tanto el apoyo, porque si ustedes ven, Europa y Estados Unidos son países donde todo es privado, allá no hay apoyo para las cosas, todo el mundo se tiene que pagar por sí mismo las cosas. Que la cuestión no es tanto de apoyo, que no tiene que ser que las entidades apoyen, sino es más de mentalidad nuestra. Colombia es un país que la cultura traqueta ha dañado todo. O sea, aquí está muy mentalizado la gente a pegarla con algo fácil. Me pongo a traquetear y hago plata, o me pongo a trabajar y hago plata. Que no existe la cultura del esfuerzo, de uno trabajarse para lograr cosas más allá. Exactamente. Bueno, digamos, por ahí puede ser una parte, ¿sí? Pero entonces, digamos, contradiciendo un poco lo que dice el flaco lo que dice Cristian es, allá todo es privado, todo es, tienen que costearse todo, pero yo siento que si en el Chocó hubiera una pista de atletismo o un centro deportivo adecuado para hacer deporte, yo a mi hijo le doy 15.000 pesos para que pague, no sé, una semana de entrenamiento, pero es que no hay condiciones, ¿no?
O sea, las condiciones no están, pero en Jamaica tampoco. Jamaica es un país muy pobre también y allá salen campeones. Sí, pero es porque allá tienen el atletismo arraigado. Acá Exacto, es como- uno ve canchas de fútbol por todo lado. Porque aquí está arraigado el fútbol, jartar y traquetear. Eso es lo que está arraigado aquí en Colombia. Exacto, pero entonces es como, si no solamente nos enfatizáramos en el fútbol, sino que si nos diéramos de cuenta que tenemos mucho más potencial en baloncesto, en atletismo, no solamente en fútbol, porque es que, ¿qué pasa con la cultura de acá de Colombia? Nosotros vivimos muy en el pasado con lo que hicieron nuestros, se dice, Ancestros. con nuestros, que hablan mucho de Faustino Asprilla, ¿sí? Entonces pibe, del sí. pibe, entonces nace un niño y ya el papá dice, ay, mi hijo va a jugar como Faustino Asprilla, ¿sí? O sea, ya quieren que el hijo juegue fútbol y no saben todavía qué condiciones tiene el niño. Y hay niños acá que tienen 4 o 5 años, 6 años, que no saben correr sin un balón y ya les ponen para que corran con un balón, ¿sí? Entonces para mí hay que empezar a cambiar la mentalidad desde ahí, como que empezar a tener esos centros de formación a temprana edad para empezar a potencializar y decir como que el deporte de alto rendimiento es muy exclusivo, ¿sí? O sea, es muy como que tú sirves, Excluyente, sí, si exacto. tú sirves, no sirves, ¿sí? Y suena feo, pero pues es deporte y es de rendimiento. Como que, bueno, tú tienes capacidades, puedes lograr capacidades para este deporte, para la natación, tú para el atletismo, tú para el fútbol, pero no encaminar a todo el mundo al fútbol y el que el fútbol no le dio, entonces como no le dio el fútbol, me voy para acá, me Desecharlo, voy para allá. claro. Y ahí lo que hacen es dañar el proceso al niño, entonces el niño dice, no, ya no quiero hacer más deporte y se dedica pues de pronto a beber alcohol, ¿sí? Claro, a trabajar, sí, A trabajar, sí, exactamente, porque va a querer ver el dinero, Claro, ¿sí? exacto. Y pues que está en su juventud, entonces quiere vestirse bien, que quiere salir con una niña más linda, o sea, ¿sí? Es que es muy... yo voy un poco más con lo que dice Kevin, porque es que con base a eso, podemos decir en Estados Unidos y en Europa, sí, claro, obviamente hay estudios de formación mucho más grandes y más desarrollados que los que hay acá en el país. Pero es que ellos, en caso tal, ellos pueden probar con un deportista, si no les da con ese deportista, tienen cientos de deportistas detrás para seguir probando con ellos. Acá no pasa, acá pudimos tener incluso un corredor de 100 metros que pudo haber sido medallista, como lo fue Diego Palomeque, Isidro Montoya, incluso hasta Bernardo Aloyes. Pero ¿qué pasó con ellos? No se llevó un proceso adecuado y se perdieron esos talentos. Porque son deportistas, o sea, creo que han sido los únicos deportistas en Colombia en clasificar en 2 pruebas individuales a unos Juegos Olímpicos, que no se había visto nunca en la historia, solo Katherine Ibargüen y ellos, y vienen de las mismas zonas de ellos porque son del Urabá antioqueño. Entonces, ¿qué pasa con eso? Como no existe, como por decirlo de esa manera, como que ese apoyo, esos centros de control que estén como que monitoreando a estos deportistas y a estos talentos, pues el deportista se pierde, porque aquí la cultura es démosle dinero, que si le damos dinero él se mantiene. Entonces como que no existe como que ese control, esa regulación que se mantenga el deportista como que ahí, motivándolo con el deporte, sino motivándolo con el dinero. Entonces se pierden esos talentos. Pero, o sea, ¿cuál es la teoría que dice usted? ¿Por qué se perdieron ellos? Porque les dieron plata y ellos se perdieron. Exacto, lo que pasa es que no hubo una educación en el deporte, Exacto. por decirlo de esa manera. O sea, acá tenemos Ministerio del Deporte, tenemos Federación Colombiana, tienen sus respectivas ligas. Exacto, tienen comité. Esos son entes encargados de velar por el bienestar de sus deportistas. Entonces, ellos llegaron a Juegos Olímpicos. ¿Qué pasa también con el control de los dopajes? Todo eso en el país, eso está fuera de control. Sí. Porque se supone que un deportista dopando es el mismo, entonces ahí como que se pierde como que esa cultura de deporte. ¿Dónde está lo que te inculcaron cuando empezaste a practicar un deporte? Vamos a explotar como que ese talento que tú llevas dentro, explotémoslo naturalmente y veamos qué pasa y vamos a estarlo monitoreando. Pero entonces la forma de explotar eso es, no, mira, te vamos a dar tanto, mantente, sigue entrenando, sigue dando las cosas, y se pierde como que esa cultura. Claro ejemplo que no pasa en Jamaica sí monitorean a su deportista, porque si vemos el claro ejemplo de Usain Bolt, a él lo cogió el entrenador desde muy pequeño, y desde muy pequeño se mantuvo como que en esa cultura del deporte. Y miren la constancia que tuvo, más de 15 años siendo el corredor más rápido del mundo. Eso va más en la educación de la propia persona, del propio atleta, porque acá, digamos, sí, esos ejemplos
ellos llegaban al más alto nivel y ya les empezaban a pagar, entonces como ya cogí platica, yo hago lo que quiera, yo ya no me dejo controlar de nadie, que me quiero ir a tal país, que me voy a tal otro, entonces se pierden los procesos. Eso sí puede que tenga razón de que se deba hacer como un control más local, más acá de, bueno, usted está ganando plata, pero tampoco es que haga lo que quiera, sino que hay que seguir como un conducto regular y educarlos. Para mí es muy importante, digamos, el estudio en un deportista. Porque cuando un deportista estudia, para mí el deportista se vuelve como un poco más, mira el panorama, si no estaba estudiando y solamente estaba enfocado en el deporte y en entrenar y correr, él mira el panorama hacia el frente, como que mi única salida es esta, voy enfocado, ¿sí? Y ahí empieza a llegar el dinero, de pronto, no sé, alcohol, fiestas, ¿sí? Malos consejos, malas amistades. Pero si el deportista estudia, porque pues uno cuando va a la universidad o en el colegio uno no solamente aprende lo que uno se está especializando, lo que está haciendo, sino que uno aparte de eso va aprendiendo muchas otras cosas más, ¿sí? Que le va enseñando uno la universidad. Entonces el deportista ya ese campo de visión lo empieza a ver un poco más hacia los lados, ¿sí? Entonces empieza a decir como que listo, tengo que descansar, tengo que entrenar, tengo que estudiar, tengo que volverme responsable, no tanto con el entrenamiento, sino con mi vida, ¿sí? Entonces va adquiriendo esa responsabilidad, va adquiriendo ese ámbito. Es como que esa costumbre que te obliga diariamente a hacer mejor, exacto. como que estoy haciendo esto mal, entonces para mí es como que no dejar de apoyar o no dejar de pagarle al atleta. Si el atleta, para mí hay que pagarle muchísimo más a comparación de lo que un atleta, bueno, estamos hablando en este caso del atletismo, ¿no? Del esfuerzo que uno realiza en la pista, claro. ¿Sí? Pero entonces decir, listo, te vamos a pagar esto, pero tienes que estudiar, tienes que tener un ahorro programado, no sé, no controlar el dinero tanto, ¿sí? Como que ven, vas a vivir en la villa, vas a hacer esto, tu alimentación va a ser esta, ¿sí? O sea que para tener un poco más de control de la vida. Otra vez estamos en desacuerdo. Bueno, yo nunca estaba de acuerdo con las villas, de que usted se dedique a vivir solo deportistas con deportistas, porque el deportista tiene que ser capaz de tener una conciencia de que tiene que hacer una vida normal, que tiene que aprender a cómo vivir una vida normal en sociedad normal. Si usted se mete solo a una villa donde está solo deportista con deportista, cuando se acabe su carrera deportiva, usted va a estar aislado, usted va a ser un alien, usted va a salir a la vida normal y usted no va a saber cómo comportarse, cómo conseguir un trabajo, cómo manejar la sociedad en general. A mí usted, lo que hablaba yo que día con los profes, usted tiene que ser capaz de estar en la vida normal y llevar al mismo tiempo una vida deportiva, viviendo en su casa normal, llevando una vida normal, ir a la universidad, lo de que si le paguen la universidad puede ser bueno, o sea, podemos sacar una conclusión como para cerrar como que esta charla hablando más de deporte. Podemos para sacar una conclusión, Cristian, de que Usain Bolt estaba diseñado para la velocidad. ¿Qué podemos decir? Como para cerrar esta charla hablando de deporte. Bueno, la conclusión que yo siempre he tenido es que Usain Bolt no estaba diseñado para la velocidad, su fisionomía y su biomecánica. Porque yo mido lo mismo que Usain Bolt, 1.95, y yo voy a hacer velocidad y a mí me cuesta mucho. Pero él tenía condiciones o unos factores externos y de él mismo y de su cabeza que hicieron que él fuese excepcional, un deportista de rendimiento y más de esos niveles es una persona excepcional, que le permitieron nacer en el lugar indicado, tener un entrenador indicado, estuvo rodeado de las personas indicadas, todo eso le permitió que él desarrollara el nivel excepcional al que llegó y logró una marca de 9.58 que a día de hoy se gana una olimpiada con 9.79, son 2 décimas que en 100 metros planos es mucho, o sea, el nivel de Usain Bolt era otra cosa loca, que de aquí a que se repita alguien que corra eso es muy difícil, lo pasarán décadas o hasta siglos. ¿Qué puede decir como para cerrar una conclusión? Hablando de que en realidad Usain Bolt no estaba diseñado para la velocidad. Sí, como dice Cristian, para mí tampoco Usain Bolt estaba diseñado para la velocidad. Para mí fueron los factores externos, donde vivió, donde se crió, su entrenador, sus compañeros. Hay algo muy curioso y es un video que muestra mucho que dicen que Usain Bolt estudiaba en un sector y vivía en otro sector, entonces que diariamente se tenía que hacer un desplazamiento de más de 3 kilómetros para poder llegar a cualquier punto de los dos. Entonces para mí desde pequeño como que él siempre fue encaminado a estar corriendo, ¿sí?
Entonces eso, no tan, bueno, eso... Sí, se concluyó, Usain Bolt no estaba diseñado para la velocidad. Tenemos que tener en cuenta que esos factores psicológicos y esos factores, esas personas que también lo rodearon, el sitio donde se crió, su alimentación también fue fundamental para poder romper como que esos paradigmas que dicen que estas son las condiciones para un velocista, esas son las condiciones para un fondista, estas son las fibras que debe manejar un velocista y tal cosa. Entonces, esa es la conclusión que llegamos al día de hoy con Cristian y Kevin, hablando más de deporte, y esperamos vernos pronto. Y otra cosita, como que eso sea como un referente para indicarnos que en Colombia sí podemos sacar mejores que Usain Bolt, porque nada determina, o sea, uno no puede decir, no, tal persona no sirve porque nació en Bogotá. En Bogotá hay gente, digamos, tenemos el caso de Ronald, que es compañero nuestro, salió de un barrio de acá, como cualquiera de nosotros, y corrió 9.99 y él puede correr mucho más rápido, o sea, de saber de que sí tenemos posibilidades de tener un Usain Bolt colombiano. Sí, para mí tiene que haber una mayor organización, una mejor organización. Tanto los entes, se deberían unir muchos entes privados, tanto los entes públicos, para poder tener una mejor calidad y un mejor desarrollo deportivo de nuestro país. Listo, muchachos, dale, muchas gracias. Estén bien. Chao.